Bienvenidos, soy Roxana Díaz y en esta oportunidad les hablaré sobre los avances, oportunidades y retos de Perú, mi país, para la transición hacia una economía circular del plástico. Soy ingeniera ambiental, poseo una maestría en Economía de los Recursos Naturales y el Ambiente. Cuento con 12 años de experiencia en la academia, sector público y privado. En el sector público laboré en el Ministerio del Ambiente de mi país y participé en la elaboración de políticas públicas, en especial del plástico de un solo uso. Representé en este periodo al Perú en eventos internacionales, también ligados a la gestión integral del plástico de un solo uso, dentro del Comité de Expertos de Composición Abierta de Basura Marina y Microplásticos. Creo firmemente que conservar el ambiente es la mejor inversión y es una necesidad. Actualmente soy especialista en economía circular de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Recíclame. Esta es una iniciativa de empresas privadas, actualmente formada por 10 socios, que pueden observarlos en la parte derecha de la diapositiva, quienes en conjunto buscan contribuir con el desarrollo sostenible del Perú. Luego de esta introducción, pasaré a explicar el diagnóstico o cuál es el flujo de plásticos en el Perú. Para ello se ha tomado como referencia los resultados del proyecto Acelerando el Cambio hacia una Economía Circular del Plástico, realizado por GE en cooperación con Recíclame, gracias al financiamiento de la Embajada Británica. Es importante señalar en primer lugar que Perú tiene centralizada la industria en Lima, su capital. En ese sentido, y bajo ese mismo patrón, los residuos, en este caso de plástico, también se dirigen hacia Lima y se centralizan ahí para que puedan ser reciclados por la industria o exportados si es que fuera el caso. La mayor parte de los residuos de plástico se dirigen a Lima, pero hay una pequeña fracción que se dirige a Ecuador, Bolivia y Chile. Si hablamos de cantidades, ¿no?, podemos observar este flujo. En Perú, en el año 2018, se encontraban en el mercado, se encontró en el mercado 1.4 millones de toneladas. Esa fue la producción de ese año. ¿De dónde vino esa cantidad? El 90.5% vino de la importación. Formas primarias y manufacturadas Cabe señalar que Perú no sintetiza plástico, no sintetiza polímeros o resinas. Lo que hace Perú es importar las materias primas o las manufacturas y fabricarlo acá o comercializarlo. El 9.5% de esta producción anual provino del reciclaje. ¿Okay? Como pueden observar, el 9% es de los propios residuos nacionales y 0.5% son residuos importados. De la producción anual, 16% se exporta, 26% se mantiene con el usuario porque lo utiliza por un periodo mayor a un año. Recordemos que el análisis de este flujo es para un año, corresponde al año 2018. Y el 58% se consume, es decir, que se convierte en residuo inmediatamente después de haber sido consumido. 29% va a rellenos sanitarios, el 20% es vertido directamente al ambiente en botaderos y un 9% de esto va hacia reciclaje, ¿no? Acá hay un signo de interrogación porque no hay información suficiente para afirmar si es que se va al reciclaje, al downcycling o al upcycling, ¿no? Donde hay más estudios es con el PET, ¿no?, donde se puede observar, porque hay mercado generado, que la botella vuelve para ser reciclada. Si hablamos de valor, ¿no?, hablando de valor en términos económicos, y cuánto del dinero invertido en el producto se pierde cuando este se convierte en residuo, lo que hemos hecho es ponerle los valores económicos a las entradas y salidas.
Para el caso de rellenos sanitarios y vertidos en el ambiente, el 100% es valor perdido porque se convierte en residuo inmediatamente y va a ser dispuesto, no es reciclado. El 90% de lo que se usa se ha considerado de que se va a convertir en residuo en un periodo mayor de un año y por lo tanto va a pasar a acrecentar estos valores. Y el tema de la exportación en realidad depende de la legislación y las prácticas del país hacia donde va el producto exportado. Pero tomando un escenario conservador se consideró 50%, valga la redundancia. Este ejercicio nos permitió cuantificar de manera aproximada cuánto es el valor que se pierde por una disposición inmediata de residuos de plástico que pueden tener un valor en el mercado, y se encontró que el 83% del plástico, volvamos a decir que son cifras referenciales, que el 83% se pierde de la economía, sale de la economía del plástico en el Perú. Otro elemento importante a resaltar en la economía del plástico en Perú es el grado de informalidad. Como parte de este estudio, se identificó que el 18% en número de los centros de acopio, que son los centros donde se almacenan, se acondicionan los residuos, se acumulan, ¿no? El 18% del total son formales, lo ven en el color azul, y el 82% son informales, lo ven en el color naranja. Sin embargo, este estudio, por primera vez, cuantificó cantidades, porque siempre los estudios se quedan en números, y se identificó que el 18% de los centros de acopio formales manejan el 74% del plástico en general, de los residuos de plástico en general, y el 83% de los residuos de plástico PET comercializados, ¿no? Entonces tenemos una pequeña cantidad, ¿no? Tenemos si queremos verlo con Pareto, tenemos un 20% que te manejan el 80% de los residuos plásticos. Este estudio profundizó en el análisis de la informalidad y para ello hizo una función de producción de los centros de acopio para ver cuáles eran las variables explicativas de la producción. E identificó que la producción en los centros de acopio depende del trabajo, es decir, las horas hombre de los trabajadores, depende de los equipos que tengan, bueno, y también del grado de formalidad. Se corrió el modelo, ¿no? Y se obtuvo que para el caso formal, colocándole como variable dicotómica la formalidad, en caso formal, la producción depende tanto del trabajo como del equipo, ¿no? Y el equipo es el que tiene un mayor coeficiente. En tanto que en el caso de la producción de un centro de acopio informal, depende principalmente del trabajo, porque no tienen acceso a equipos. Lo que normalmente tienen son las balanzas y están homogenizadas. Entonces lo que hace la diferencia es el trabajo. Pero hay algo interesante, y es que los centros de acopio formales presentaron rendimientos crecientes a escala. ¿Qué significa esto? Que un pequeño esfuerzo, ¿no? le genera a esta organización grandes beneficios. Esto suele pasar cuando las empresas recién se están formando, pero en este caso, las empresas formales tienen una media de 34 años de operación en el mercado. Entonces, podríamos estar hablando de características de alguna falla en el mercado, ¿no? Por otro lado, los centros de acopio informales, que son relativamente recientes, pero también hay muchas ineficiencias en sus operaciones, tienen rendimientos decrecientes a escala. Entonces, el esfuerzo que ellos invierten, los beneficios que ellos obtienen son menores al esfuerzo que han realizado para obtener ese beneficio, ¿no? Como para explicarlo de una manera más clara. Bueno, entonces, ¿cuáles son los avances del Perú? Dado este contexto que hemos podido observar de los flujos, de la informalidad, de las cantidades, de las ineficiencias, ¿cuáles son los avances? Perú ha avanzado en la regulación, y esto es importante porque establece un marco para las acciones de los diferentes actores. En el gráfico que les muestro podemos observar el número acumulado de normas que se encuentran relacionadas a la economía circular y que actualmente están vigentes.
Hay 4 hitos que son resaltados en estos círculos naranjas en el gráfico. El primero, en el 2018, fue la creación del Ministerio del Ambiente. El segundo, ya casi 8 años después, ¿no?, fue la aprobación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Esto es bastante importante porque es la primera vez que se nombra economía circular como un principio de la gestión de residuos sólidos, y esta norma cambió el enfoque, ya no basándose solamente en la disposición de residuos sólidos, sino hablando de una gestión integral que incluye la minimización y otras acciones e incluso prefiere la reutilización hacia la disposición. Entonces, luego tenemos el hito 3, que se refiere a la aprobación de la ley del plástico de un solo uso en el Perú, que también termina siendo una norma marco que en este momento establece regulaciones para ciertos plásticos, ya sea prohibiciones o restricciones, como bolsas de portabilidad, sorbetes, botellas, entre otros, ¿no? Podemos observar que a partir de 2018, entre el 2018 al 2023, ya con las otras curvas donde también había habido un crecimiento, ha habido un crecimiento significativo. En el 2018 se aprobó, en el 2018 se aprobó la Política Nacional de Competitividad, de Productividad y Competitividad, y en el 2019 se aprobó su plan, ¿no? Es importante porque este documento es aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Es importante porque se reconoce a la economía circular como un objetivo estratégico, como un lineamiento, y es transversal para todas las actividades económicas. También se menciona las suscripciones o acuerdos de producción más limpia, que son acuerdos voluntarios que lo que buscan incentivar son buenas prácticas, y que el Perú lo ha implementado ya hace un año y está sumando cada vez más organizaciones que quieran optar por este certificado luego de cumplir con las medidas del acuerdo de producción más limpia. Solamente para mencionar, la ley de plástico un solo uso tiene su reglamento y se establece el modelo de la economía del plástico hacia la cual quiere transitar el Perú, ¿no? Y Perú quiere transitar de un modelo actual donde hay plástico no reutilizable, un solo uso desechable, a un modelo circular con un ciclo biológico, con un ciclo técnico y bueno, siempre considerando que no hay procesos 100% efectivos. El tema de biodegradación actualmente en el Perú, la biodegradación es reconocida por la norma, aunque sabemos que tiene bastantes críticas a nivel interno. También es importante resaltar que esta norma recalca, ¿no?, que se priorice el uso de bienes de plástico reutilizables en comparación a otro tipo de acciones. A nivel internacional, Perú también ha estado bastante activo, ¿no? Pueden observar en esta diapositiva 8 iniciativas y compromisos internacionales. Voy a resaltar el Acuerdo Global de la Nueva Economía Circular del Plástico promovido por la Fundación Ellen MacArthur, el Ocean Plastic Chapter, también promovido por el gobierno de Canadá. Y es importante señalar también que en 2019 Perú promovió como presidencia pro tempore la Declaración Presidencial de la Alianza del Pacífico sobre la gestión sostenible de los plásticos. De hecho, Perú ha tenido un movimiento bastante fuerte a nivel internacional, bueno, con todas las limitaciones presentes por medio, pero ha estado tratando de moverse y relacionarse. Y por eso es que se refleja la suscripción de una serie de acuerdos. Si podemos resumir lo observado, ¿no?, lo que podemos señalar es que el mercado nacional del plástico, en el mercado no se han identificado acciones a nivel del modelo económico que permitan afirmar de que se está transitando de un modelo lineal a uno circular, ¿no? No hay un diseño, no hay un análisis del mercado. Lo que sí hay, por otro lado, son acciones individuales o entre algunas empresas que lo que buscan es implementar o aplicar acciones de la circularidad en sus organizaciones, ¿no? Sobre todo para el caso de los productores, quienes en un inicio habían sido bastante reacios a estos cambios y actualmente lo ven como una oportunidad.
Bueno, y también es evidente que Perú tiene una serie de retos que hacen que el modelo de aplicación de la economía circular tenga que ser evaluado y adaptado para poder atender a estas particularidades. Después de lo señalado, eso nos da pie para abordar los retos y oportunidades, que es el último capítulo o el último tema tocado en esta presentación. Podemos observar en esta gráfica, ¿no?, el modelo de la economía circular del plástico que propone la Fundación Ellen MacArthur en su estudio realizado en 2016 de New Plastic Economy. Podemos observar medidas como el reciclaje, ¿no?, la reducción y también separar los plásticos de materias primas fósiles y reducir más drásticamente la pérdida de plásticos en sistemas naturales y otros efectos negativos. Lo cierto es de que la economía circular responde a un problema complejo y por lo tanto puede resultar complejo entenderlo. Lo cierto es que en el Perú lo más próximo es el reciclaje y por eso, ¿no?, se suele entender o a creer que la economía circular es un sinónimo de reciclaje porque a través de reciclaje es donde se retorna el valor. Y justamente ese representa el primer reto para poder implementar o considerar una economía circular en el Perú. Y es comprender qué es economía circular y entender toda su dimensión, todos sus procesos que van más allá del reciclaje, porque estamos hablando de un modelo económico y no de una operación como el reciclaje. Solo así se va a poder entender las oportunidades, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, entender qué es la economía circular, el primer reto. El segundo es que si estamos hablando de un modelo económico, ¿no?, se pueden presentar fallas del mercado y de hecho, como lo hemos observado en las diapositivas anteriores, hay diferentes fallas del mercado, hay comportamientos monopólicos, ¿no? Tenemos en el tercer punto la informalidad. Tenemos en el cuarto punto la vulnerabilidad de los grupos sociales clave. La informalidad ya lo hemos abordado anteriormente, pero sí es importante hablar del cuarto punto, los recicladores, que son estas personas que van de casa en casa recogiendo residuos y que tienen la actividad de reciclaje, la recolección de residuos para reciclaje como una actividad de subsistencia. Y en el proceso de vender sus pequeñas cantidades a otros intermediarios que tienen mayores cantidades y pueden cumplir con las necesidades que tiene la industria, ¿no? En ese proceso el precio que llega a ellos o el valor de dinero que llega a ellos es mínimo, ¿no? Junto con el reto mencionado en el número 1, tenemos la capacidad técnica, la tecnología e infraestructura limitadas, ¿no? Hay una necesidad imperante, como lo mencioné, no solamente trabajar en la capacidad técnica, y esto nos lleva a hablar de que se pueda realizar el reciclaje, la reutilización o la medida que se identifique para mantener el valor, ¿no?, en la práctica. Así que realmente se puede hacer. Y el sexto punto de la mano te habla de la escala, es decir, que los procesos que se implementen tengan una representatividad espacial, ¿no? Otro punto muy importante es el punto 7, es la integración con los gobiernos locales para la implementación de las medidas que se identifiquen. A veces suele resultar complejo, se requiere formación de capacidades a nivel del gobierno local, ¿no? Pero es imperante hacerlo porque son ellos, por ejemplo, quienes recogen los residuos sólidos municipales y que tienen a su cargo la gestión de residuos, ¿no?, de acuerdo a sus competencias. ¿Qué otro punto tenemos en el punto 8? Que es cuando se identifiquen alternativas al plástico convencionales se tiene que hacerse en un análisis objetivo. Nos suelen darse apreciaciones en función a las expectativas que se tienen por el producto. Por ejemplo, se tiene todo un tema con el plástico biodegradable, ¿no? O las alternativas como papel, ¿no? ¿Cuál es lo menos perjudicial para el ambiente? Entonces todo eso requiere también tener capacidades para poder hacer análisis de ese tipo. Y de la mano viene la ausencia de organismos de verificación de la conformidad, donde pueden hacer mediciones como laboratorios de ensayo, por ejemplo, y eso también repercute en la capacidad del Estado de realizar supervisión y fiscalización. Entonces, es complejo, se requieren recursos,
se requiere presupuesto, y de hecho el presupuesto está bastante limitada a la situación por la pandemia de COVID-19 y en general, ¿no? Y luego también tenemos las interacciones internacionales. ¿A qué se refiere esto? Es de que si hablamos de una economía del plástico, podemos hablar a nivel de Perú, pero lo cierto es que la economía del plástico es mundial. Y como ejemplo, tenemos los polímeros que ingresan a Perú, ¿no? Porque los importa, entonces Perú es susceptible a los cambios que se puedan hacer ahí. Pero también tenemos los plásticos que salen a modo de microplásticos o plásticos fragmentados al mar debido a acumulaciones. Entonces tenemos esas dos características, ¿no? Que también es importante abordar, porque finalmente la solución que llega a Perú es una solución que tiene que trabajar de la mano, si por ejemplo se tienen criterios de diseño, con aquellos fabricantes, ¿no? Para asegurar que cumplen con las necesidades que ellos tienen. Entonces, si nos vamos a las oportunidades, de hecho, los retos que hemos mencionado, abordados de manera correcta y oportuna, generan, valga la redundancia, una oportunidad, porque estamos solucionando un problema, operativizando una actividad estancada. Y de hecho, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas lo reconoce como un objetivo estratégico, ¿no? Para el incremento de la productividad y la competitividad. Y adicionalmente nos puede generar otro tipo de beneficios como la reducción de impactos ambientales como de emisiones de CO2. También nos puede ayudar a articular a la articulación y cooperación entre agentes. Eso es muy importante, ¿no? Como hemos visto, la economía circular no es solo una organización, son una serie de actores que interactúan, y por lo tanto la solución también requiere esa cooperación y esa articulación. Al generar esta serie de procesos para mantener el valor en el mercado, también se crean empleos. Hay estudios que señalan que la creación de empleos por la economía circular puede ser del orden de 10 veces mayor que los empleos generados por la disposición final, ¿no? Entonces, también hay muchas oportunidades ahí. Hay una gran oportunidad de abordar los problemas como la formalización y las condiciones laborales para los recicladores, ¿no? La revolución industrial 4.0, que está bastante ligada, también sería una oportunidad de poder llegar a ellos a través de cooperación y de formación de capacidad propia, ¿no? Es muy importante poder abordar también la corrección de las fallas del mercado, porque de hecho es importante entender de que un análisis y la implementación de medidas no solamente requieren de un especialista ambiental, estamos hablando de economía y por lo tanto hay que analizar cómo se maneja la economía y establecer las mejoras, las correcciones a las fallas de mercado que significan durante este análisis. Fortalecer el rol de los gobiernos locales nuevamente, ¿no? Es una gran oportunidad para transferencia de conocimiento, investigación, innovación, tecnología, de la mano el fortalecimiento de capacidades y el acceso a fuentes de financiamiento, ¿no? Estos dos que he mencionado van de la mano. Y asimismo, ya esperando el UNEA 5, ¿no? Se espera de que se aborde nuevamente la firma de un acuerdo multilateral, ¿no? Para poder controlar para poder reducir los impactos del plástico en el ambiente, ¿no? Y adicionalmente eso nos va a permitir pues controlar los flujos internacionales que llegan hacia el país de residuos de plástico o plástico en general y las interacciones con los vendedores. Muy bien, les agradezco su atención. Fue un gusto poder explicarles el caso de Perú. En esta diapositiva muestro mis datos. Pueden contactarse conmigo o con Recíclame. Están ahí los datos en completo. Si tienen alguna duda, alguna consulta o quieren conversar sobre un tema específico. Muchísimas gracias.